Bien, ahora vamos a entender el siguiente concepto y es la declaración de variables locales con tipo implícito. ¿A qué nos referimos con esto? El compilador de C# funciona en segundo plano para ayudarnos a escribir el código y puede deducir el tipo de dato de la variable por su valor inicializado. En esta unidad vamos a obtener información sobre esa característica denominada variables locales con tipo implícito. Entonces, ¿qué son las variables locales con tipo implícito? Vamos a definir justamente eso. Una variable local con tipo implícito se crea mediante la palabra clave o tipo de dato var, seguido de una inicialización de la variable. Es decir, ponemos var, le damos un nombre a la variable y luego a esa variable, como vimos en la lección anterior, la inicializamos. Esa inicialización va a marcar el contenido implícito de esa variable. Vamos a ponerlo de la siguiente forma con este ejemplo. Escribimos el nombre de esta palabra clave, de este tipo de dato que podemos llamarlo var. Y en este caso vamos a decir que es un mensaje, message. Y luego, como siempre, aquí nos dice, esta variable tiene que ser inicializada. ¿Y cómo inicializamos? Como vimos en el ejemplo anterior, colocándole un valor utilizando el operador lógico igual justo en la misma línea de código. En este caso, message hello world. Hola mundo. Aquí, ¿qué hay que entender o cómo me gustaría explicar este tipo de variable o este tipo de dato? La palabra clave var vamos a entenderla como un comodín, en el sentido de, tal vez por lo obvio que es el tipo de variable, se infiere cuál es el contenido que ésta va a tener. Un mensaje, para este caso, siempre vamos a asumir que es obvio que siempre va a ser una cadena de texto, es decir, que siempre va a ser un valor de tipo string. Entonces, en vez de decir string message igual hello world, simplemente decimos var message hello world. Y cada vez que yo vaya a reasignar la variable message, el sistema va a entender que implícitamente message solamente puede ser un valor de tipo string, como lo escribimos al momento de inicializar la variable. Es decir, que cuando nosotros utilizamos el tipo var, está íntimamente relacionado con los conceptos de inicialización y la reasignación de esa variable que fue inicializada. Entonces, al momento que yo escriba o utilice la variable message, por ejemplo en este caso, cada reasignación de esa variable implícitamente va a estar ligada a la definición que nosotros le dimos, al momento de decir que el contenido de esta va a ser del tipo que contenía esa variable al momento de ser inicializada. Es decir, como el tipo de valor que pusimos fue un valor string, solamente esta variable, cada vez que la reasignemos, cada vez que la reutilicemos, va a admitir un valor de tipo string. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, se creó una variable de cadena mediante la palabra clave, el keyword var, en lugar de utilizar el keyword, la palabra clave o tipo de dato string. Entonces, en vez de poner acá string, pusimos var.
La palabra clave var indica al compilador de C# que el tipo de dato está implícito en el valor asignado, o más bien está implícito en el valor inicializado. Entonces, una vez se encuentra implícito el tipo, la variable actúa igual que si hubiera sido usada con el tipo de dato real para declararlo, es decir, actúa exactamente igual como si hubiéramos puesto el tipo de dato string frente a la declaración de la variable. La palabra clave var se usa para ahorrar pulsaciones en el teclado, es decir, para, digámoslo, hacer un poco más rápido al momento de escribir. Entonces, para cuando estamos utilizando o también cuando los tipos que se usan son largos o cuando el tipo es obvio para el contexto. Entonces, la palabra clave var se utiliza para 1. Ahorrar pulsaciones del teclado cuando el tipo es largo. 2. Cuando el tipo es obvio por el contexto. Nosotros aquí solamente hemos visto hasta el momento alrededor de 5 o 6 tipos de datos, pero es posible, bueno, con certeza existen más tipos de datos y tal vez estos tipos de datos son más largos de escribir. En este caso lo que se hace es ahorrarse espacio o ahorrarse pulsaciones y simplemente dejar como implícito el contenido de ese tipo de dato, indicando el valor en la inicialización. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, var message igual hello world. Dado que la variable message se establece inmediatamente en el valor string hello world, es decir, message se inicializó, se estableció con el valor string, el compilador de C# entiende la intención al momento de realizar esta línea de código y trata cada instancia de message como una instancia de tipo string, es decir, trata cada reutilización, cada reasignación de message como un tipo string. De hecho, si a la variable message se escribe para ser string, nunca, como lo vimos en el video anterior, nunca se va a poder cambiar. Es decir, va a dar error si nosotros le damos un valor que no sea coherente a este. Es decir, así como vimos que nosotros no podemos darle un valor a una variable que no coincida con el tipo de dato al cual se le fue esta asignada. Si nosotros le damos un valor diferente a las reutilizaciones o a las reasignaciones sucesivas de esa variable, le damos un valor diferente a el valor implícito que se encontraba inicializado, nos va a dar un error. Digamos, por ejemplo, aquí vamos a escribir message igual y vamos a colocar, si nosotros teníamos un valor de cadena de valores, un valor literal, vamos a poner entonces un valor numérico, digamos, por ejemplo, en este caso un valor de fracción 10.703 m. Pusimos acá un valor ¿qué? Un valor decimal. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos marca un error y dice: no se puede convertir implícitamente decimal a string. Aquí lo vemos, problema. No se puede convertir implícitamente el tipo de valor decimal a string. ¿Y por qué nos está hablando de esta conversión? Porque recuerden, el compilador en segundo plano trata de convertir los valores. Así como vimos que no se podía convertir un valor numérico
a un valor string cuando lo hicimos en el video anterior, aquí mismo nos dice lo mismo. No podemos convertir ese valor numérico a string. ¿Y por qué dice implícitamente convertir? Porque es que ya implícitamente habíamos señalado que message es un valor string y dimos una indicación, hello world. ¿De acuerdo? Si nosotros compiláramos esto, nos marca un error y justamente aquí se nos muestra ese error. Aquí hay que también tener en cuenta lo siguiente, y es una nota que es: otros lenguajes de programación usan la palabra clave var de forma diferente. En C#, el compilador asigna un tipo a las variables, independientemente de si usa el nombre de tipo de dato real, lo cual o permite que el compilador implique el tipo de dato. En otras palabras, el tipo está bloqueado en el momento de la declaración y por tanto nunca podrá contener valores de un tipo de dato diferente. En otra forma de decir esto es que para el caso del lenguaje de programación C#, cuando se utiliza var, es para poder darle un valor implícito a la variable que viene acompañada de esa palabra clave. Y el compilador, en segundo plano, va a estar realizando la conversión de esa variable y entiende que esa variable nunca va a admitir un tipo de valor diferente al valor que se asignó al momento de haber sido inicializado, porque siempre la palabra clave var y la variable que viene acompañada de esta siempre tiene que ser inicializada. ¿De acuerdo? Vamos entonces aquí a marcar esto como un comentario para que no nos dé problema al momento de compilar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y es ahí retomando lo que acabé de decir, y es que la palabra clave, el keyword var, siempre debe ser inicializado. O en otras palabras, las variables que llevan el tipo de valor var, o el tipo, más bien las variables que llevan el tipo de dato var, siempre deben ser inicializadas. Muy bien. Entonces, es importante comprender que la palabra clave var depende del dato que se usa para iniciar la variable. Si se intenta utilizar la palabra clave var sin inicializar la variable, recibirá un error al intentar compilar el código. Entonces vamos, por ejemplo, con esto. Var, y vamos a decir entonces que es, sí, aquí, número. Aquí el sistema, el autocompletado, como ven, inmediatamente trata de asignarle un valor, de inicializar la variable. Pero aquí nosotros vamos a decir que no. Aquí se nos está marcando un error, ¿lo ven? Las variables implícitamente tipadas tienen que ser inicializadas. Y también adicionalmente nos muestra otro error, y es la variable número está declarada en el sentido de que fue bautizada como número, pero nunca fue usada. ¿Qué pasa aquí? Nos muestra los dos errores que están íntimamente relacionados. El primer error, que es este error en la primera línea de acá, las variables implícitamente tipadas tienen que ser inicializadas, está relacionada con el tipo de dato var, que es un tipo de dato implícito, y nos dice la variable a continuación de ella tiene que ser inicializada, no la inicializaste, da un error. Y luego nos marca otra cosa: las variables después de declaradas, es decir, después de bautizadas, tienen que ser usadas. Una forma de usar las variables es asignándolas
o inicializándolas. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos marca un error. ¿Cómo podemos corregir ese error? Para los tipos de dato var o para las variables cuyo tipo de dato es var, es siempre inicializándolas. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, vamos a imprimir esto en la consola. Console.writeLine message. ¿De acuerdo? Y aquí console.writeLine number. ¿Qué va a pasar? Lo primero que se nos va a mostrar en la consola, en la terminal, va a ser el valor que nosotros hemos inicializado en esta variable con tipo de dato var, con ese tipo de dato comodín. Vamos a compilar. Aquí está, Hello World y 42. Como yo les estaba diciendo, una vez inicializado la variable var, implícitamente va a entender que todas sus reasignaciones, todas las instancias, todas las veces que reutilicemos esa variable, va a ser del tipo de dato correspondiente a la inicialización. Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si a message, que es string, yo le pongo un valor numérico, 1, 2, 3, nos marca error. ¿Qué pasa si a message, que es string, le pongo un valor fraccionario, ¿no? Como lo hicimos antes, 10.73m. ¿Lo ven? Aquí punto y coma, que no se nos olvide, punto y coma, también nos marca error. ¿Qué pasa si le pongo a message, que es un valor de tipo string, le pongo un valor de tipo char? ¿Recuerdan? Una letra. A. También nos marca error. ¿De acuerdo? Voy a ver si puedo poner, por ejemplo, así tal vez. G. D. En fin. También nos marca error. ¿Qué pasa si le pongo? Vamos a pasar por todos los tipos. Si yo a message, que es de tipo string, le pongo un valor booleano, le digo que es false, también nos marca error. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Que para las variables var, las variables que utilizan la palabra clave var, solamente van a admitir un tipo de valor que coincida con el valor que se fue inicializado. Y como aquí vimos que marcamos un hello world que es string, el mensaje nunca va a ser integer, nunca va a ser numérico. Message nunca va a ser un valor flotante, que en este caso, por ejemplo, es decimal. Message nunca va a ser un char, nunca va a ser un valor alfanumérico único. Y message nunca va a ser un valor booleano, false or true, nunca va a ser ese valor. Siempre, 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 cada vez que reutilicemos, reasignemos esa variable, solamente va a poder ser el valor implícito que fue asignado, que en este caso es un valor string, es decir, un valor de cadena de texto. Entonces, si yo escribo message igual
Por ejemplo, hola mundo, pero esta vez en español, ¿por qué no? No nos marca error. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escribo message igual una palabra diferente? Soy programador experto en C#. Lo declaramos y lo hacemos realidad. También no nos marca error, porque es obvio, ¿no? Por un lado, porque somos expertos programadores en C# y también porque es un valor que coincide con el tipo de valor que fue inicializado. Y lo mismo podemos decir acá en este ejemplo que hicimos, haciendo que el valor implícito de esta variable con var sea un número. Hagámoslo. ¿Qué pasa si yo digo que number es igual a 100? Nos marca un error porque es un valor de tipo string. ¿Qué pasa si yo digo que number es igual a 0,34f? Es decir, un valor flotante. Nos marca error porque tiene que ser un valor int, entero, número entero. ¿Qué pasa si yo digo que number es un valor char? Yo digo que es aquí, la letra E. Nos marca error. Y por cierto, también, aquí me doy cuenta también de cuál es el error mío acá. Recordemos que los valores char van con comillas simples. Aquí también. Comilla simple, comilla simple. Eso es. ¿Qué pasa, por ejemplo, si number es un valor booleano? True. También nos marca error. Pero ¿qué pasa entonces si yo digo que number es 124? No nos marca error. ¿Qué pasa si yo digo que number es igual a 2025? No nos marca error. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué utilizar la palabra clave var? ¿Por qué al momento de nosotros escribir código, nosotros le damos preferencia a utilizar esa palabra clave? Vamos a ver lo que nos dice acá. Y es lo siguiente. La palabra clave var se ha adoptado ampliamente en la comunidad de C#. Es probable que si observas un ejemplo de código en un libro o en línea, vamos a ver la palabra clave var utilizada en el código en lugar del nombre de tipo de dato real, es decir, en vez de utilizar string, int, decimal, float, double, bool, char. En vez de utilizar, y bueno, muchos más que no hemos visto todavía, ¿no? En vez de utilizar el nombre del tipo de dato real. Por lo que es importante que nosotros comprendamos el uso que se le está dando a ese var. La palabra var, la palabra clave var, tiene un uso importante en C#. Muchas veces el tipo de una variable es tan obvio que a partir de su inicialización, es decir, el tipo de dato de la variable es obvio y se entiende implícito con el valor que se le asigna a la variable misma. En esos casos, es más sencillo utilizar la palabra clave var en estas situaciones. La palabra clave var también puede ser útil para planear el código de una aplicación. Al empezar el desarrollo de un código,
para realizar una tarea, es posible que no sepamos inmediatamente qué tipo de datos se va a utilizar. Entonces, el uso de var nos puede ayudar a desarrollar la solución de forma más dinámica. Es decir, todavía no sabemos qué es el tipo de valor que queremos utilizar, pero sí sabemos que hay una variable que queremos utilizar y respecto del contenido de esa variable se va a empezar a ejecutar el código. Nos puede servir como un placeholder, como un comodín, para poder ir procediendo a realizar el código, la solución de código de programación, sin tener que quemarnos la cabeza pensando cuál es el tipo de valor o el tipo de dato que queremos utilizar, porque tal vez en ese momento no la sepamos, ¿no? A medida que ofrecemos la solución, descubriremos cuál es el tipo de valor, el tipo de dato a utilizar. Entonces, a medida que nosotros estamos comenzando, se recomienda seguir usando el nombre del tipo de dato real al declarar variables, hasta que nos sintamos más cómodos trabajando con el código. El uso del tipo de dato al declarar la variable nos ayudará a ser intencionales mientras escribimos el código. ¿De acuerdo? Entonces ahora como somos iniciantes, ahora como estamos comenzando nuestro proceso de aprender a programar con C#, lo mejor es escribir siempre el tipo de dato para poder interiorizar cuáles son las variables y los valores que se van a asignar a estas variables, y también para ser intencional al momento de realizar nuestro código. ¿Correcto? Entonces ahí respondimos a la pregunta, ¿por qué usar la palabra clave var? Cuidado aquí, como siempre, comentar. Y ahora vamos para el final con un resumen de lo que hemos aprendido. Aquí nos dice que esto es lo que hemos aprendido sobre la palabra clave var, sobre la keyword var. La palabra clave var indica al compilador que infiera el tipo de datos de la variable en función al valor que fue inicializado. Es decir, le decimos al compilador, infiera que cada vez que nosotros reutilicemos esta variable, el contenido de esta variable va a ser el mismo tipo de dato o el mismo tipo de valor en referencia al valor que se le asignó a esa variable cuando fue inicializada, cuando ésta se creó. El problema que tiene la palabra clave var, es que mientras nosotros leemos el código de otra persona, puede darnos a confusión porque no nos da claridad de qué es la intención que se quería utilizar, ¿no? Entonces es muy probable que nosotros veamos la palabra clave var en el código de otras personas. Sin embargo, en nuestro proceso de aprendizaje es bueno que utilicemos el tipo de dato cuando sea posible. A fin de cuentas, también nos ayuda un poco a ser más claros en la forma como escribimos el código, y en mi opinión me imagino que eso le hará más fácil a nuestro equipo de trabajo al momento de hacer la lectura del código que nosotros hemos realizado. Bien, entonces con esto terminamos la lección del día de hoy. Hoy aprendimos el tipo de dato var o las variables que hacen uso de este tipo de dato o palabra clave. Entendimos cómo se crean estas variables y también entendimos el por qué se utilizan. Si les gustó el video, los invito a seguir mi canal, darle me gusta y suscribirse. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, haberme acompañado en este proceso que estoy llevando para aprender el lenguaje de programación C#. Los espero en el próximo video.